de toda esta situación. Así Y es, cuando Luis. comenzó esto de la pandemia, creo que las personas no estaban preparadas realmente ni emocionalmente, ni psicológicamente para enfrentar ese tipo de cosas. Desde que empezó Sí, la ¿no? pandemia, ¿con qué tipo de cosas te comenzaste a encontrar? Pues bueno, o sea, en general las personas han estado pues muy ansiosas, ¿no? Sobre todo, yo creo que es la patología que pues está más manifiesta pues en este contexto. También hay depresión, pero fundamentalmente ha sido ansiedad, Ujú. Ansiedad. ¿sí? La ansiedad, amigo, ¿cómo la podemos distinguir de otras cosas? Porque he escuchado muchas veces que la gente dice es que tengo ansiedad, es que tengo estrés, es que tengo diferentes situaciones, ¿no? ¿Cómo puedo distinguir una de otra? Uy, es la pregunta de los 64 millones de dólares, ¿no? Pero mira, bueno, la ansiedad tiene como características muy particulares. En general es un trastorno donde se presentan mucho contenido cognitivo, o sea, muchos pensamientos catastróficos. Bueno, es importante mencionar que, bueno, la ansiedad, o bueno, hay una familia de trastornos de ansiedad donde pues están simplemente las fobias, está el trastorno de ansiedad generalizada, está el trastorno de pánico, y bueno, y otros. Por ejemplo, en el trastorno de pánico, que es un trastorno de ansiedad, es esa entidad psicopatológica donde las personas sufren, como lo dice el trastorno, sufren ataques de pánico que se caracterizan por una activación fisiológica. Es decir, los pacientes empiezan a sufrir una crisis y tienen taquicardia, tienen sensación de sofoco, tienen una necesidad impresionante por salir corriendo, sienten que se pueden volver locos, perder el control. Por ejemplo, tiene esas características. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno menos agudo, es crónico, digamos, bueno, es duradero en relación con el tiempo y se caracteriza por esa sensación de incomodidad y malestar, de pesadumbre, de ser muy catastrofista o muy negativo frente a las cosas. Pero te decía, en general se caracteriza por eso, porque hay mucho contenido cognitivo, hay muchos pensamientos, hay muchos miedos, ¿no? Aunque el miedo es una entidad emocional diferente, pues bueno, las personas en realidad tienen refieren miedos, diferentes tipos de miedos, ¿no? Agorafobia, te decía el miedo a perder el control, etcétera, etcétera. Ok. Fíjate que, bueno, yo hace años, te lo puedo decir en experiencia personal, sí comencé a tener diferentes tipos de problemas de ese estilo, ¿no? Sobre todo cuando estaba terminando la universidad, cuando estaba terminando mi servicio social y luego el trabajo, no sé, llegué a un punto de estrés horrible, pero yo no sabía distinguirlo, yo no sabía exactamente entender qué era lo que me estaba pasando. Dije, no, ya me estoy volviendo loco, ¿qué es lo que me está pasando, no? Hasta que ya fui al médico y el médico lo que hizo fue mandarme unas pastillas para relajarme, ¿no? Pero más allá de que el médico me llegara a decir, oye, necesitas ir a terapia o algo por eso, nunca. Entonces, también, o sea, yo te puedo decir que en ese entonces yo me sentía ignorante en ese aspecto de la importancia de la salud mental y era lo que te iba yo a preguntar. Eh, ¿En qué momento, como ser humano, tú debes de reconocer que requieres ir a algún tipo de terapia? Mira, tal como lo dices, ¿no? O sea, vivimos en una afortunada época o era donde la información está por todos lados, ¿no? Tal vez cuando tú acabaste la universidad, y no quiero decir que haya sido hace mucho, o en otra época, pues tal vez no teníamos los recursos para investigar qué tipos de cosas estaban sucediendo con nosotros, ¿no? Lo que sí es un hecho, y como lo acabas de decir, tú sabías que algo no estaba bien, ¿no? O sea, algo no estaba bien, llámese como se llame, si era algo físico, si era algo
mental, finalmente recurriste con un especialista que te recetó algún fármaco. Pero digamos que es esa, o sea, la moraleja, la reflexión es esa. ¿En qué momento debo de acudir? Cuando yo mismo estoy bajo el conocimiento que tengo de mi funcionamiento físico, mental, y cuando veo que no está sucediendo eso como habitualmente ocurre, porque tengo una dolencia, tengo una preocupación, pero que no se resuelve por más que hago cosas, es en el momento en que yo acudo. Te decía, vivimos en una época afortunada por el flujo de la información, digo, no toda la que quisiéramos, pero hay un flujo constante del conocimiento. Y entonces las personas que en general vienen a la clínica, pues ya saben que lo que tienen es ansiedad. ¿Por qué? Porque buscaron en alguna fuente de información en Internet o porque efectivamente fueron con el médico y afortunadamente los médicos también ya están más capacitados en salud mental y hacen canalizaciones objetivas, pero respondiendo concretamente la pregunta, es justamente cuando detectas que algo ya no es, ya se está saliendo de esa regularidad, ya te está incomodando, ya estás perdiendo la funcionalidad, ya no quieres ir al trabajo, sientes miedo de salir a la calle o esas preocupaciones se convierten en síntomas físicos. Es ahí, Luis. Sí, los síntomas que yo tuve, eh, no podía dormir, o sea, de plano no podía dormir. eh, lo poco que dormía me despertaba como espantado y, e incluso despertaba así como hasta sudando, no sé, así ansioso en un nivel muy extremo, ¿no? Entonces, ya que viví yo esas cosas, esas situaciones, y la verdad es algo que no le deseo a nadie que lo viva porque sí es algo muy complicado. Y aquí la cuestión radica también de, digamos, de mi familia. No me entendía qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, pues mi papá y mi mamá me decían, pues ya trata de relajarte, no pasa nada, piensa otra cosa. E incluso me hicieron un comentario, ¿no? De que es que eres bien exagerado. Pero, o sea, yo no los culpo a ellos porque tampoco ellos conocen al respecto, tampoco entendían ese tipo de situaciones, qué es lo que estaba pasando, pero muchas veces la gente es lo que me comenta, ¿no? Cuando entro en una crisis de ansiedad o cosas por el estilo, es lo primero que la gente le dice, ya no te presiones, ya no te preocupes, ya mejor relájate, piensa en otra cosa. ¿Qué Échale hacemos? ganas. Échale ganas. ¿Qué hacemos con ese tipo de situaciones? No, pues como bien lo dices, ¿no? O sea, las personas en su afán de ayudar, pues no muchas veces ayudan, ¿no? O sea, y no es como, bueno, cuando son personas que nos aman, pues no podemos decir que hay un dolo para, pues para agravar el cuadro, ¿no? O decir cosas inadecuadas como échale ganas o piensa en otras cosas. O sea, creo que están haciendo su mejor esfuerzo. El problema es que ellos también comienzan a sentirse aprensivos o angustiados por lo que está sucediendo con, pues, con el paciente. En este caso, como tú lo dices, ¿no? Pues tus papás veían que no la estabas pasando bien, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que refieres, porque no dormías, porque despertabas muy angustiado, sudando, ¿no? Con síntomas físicos. Y bueno, en su incapacidad de poder ayudarte, pues bueno, hacen este, como te digo, es un esfuerzo por ayudarte, quizá no es el más atinado, pero es un, pues vaya, es el intento de ayudarnos, ¿no? Ahora, esos síntomas que estaban ocurriendo, pues sí, mira, la alteración del sueño es como algo bien común en cualquier problema mental. Sobre todo lo que se hace muy manifiesto en un problema del sueño es la activación cognitiva, ¿no? A veces no somos tan conscientes de lo que pensamos, pero efectivamente lo que estamos pensando es lo que empieza a interferir con la conciliación del sueño, ¿no? Ahora, también algo muy importante, Luis, que mencionas, es que tú reconocías un contexto que estaba generando esto, estabas terminando la universidad, estabas presionado, seguramente habían expectativas sobre ti, como con todos, ¿no? Pues ya que termine y que empiece a litigar o que empiece a hacer esto, lo otro. Entonces, eso es algo muy importante. Digo, igual y me estoy adelantando un poco, pero siempre es bien importante reconocer que los problemas mentales son una consecuencia de los, de las, pues sí,
de las situaciones que ocurren en el contexto. Claro, cuando no estamos hablando de cuestiones orgánicas, ¿no? Cuando no hay organicidad, cuando esto sí se debe a algo, a un factor en particular. Sí, creo que todo lo hemos vivido, ¿no? En el aspecto de que cuando estamos por terminar una carrera, creo que nuestras familias esperan mucho de nosotros y también es como una presión social. Al igual que ya cuando consigues un trabajo, también te sientes esa presión, ¿no? De que, no, pues tengo que mantener el trabajo, cosas por el estilo. Y entonces va como que escalonando esto, va una tras otra. Y la cuestión que si no atiendes una, siento que se van como acumulando, ¿no? Y ya después es una bomba de tiempo, una olla express horrible con todo esto. ¿Hasta qué punto podría llegar una persona con esa cuestión de estrés y ansiedad que afecte directamente a su salud física? ¿O qué podría ocurrir, amigo? Sí, mira, no puedo decir que es el factor más atribuible a la ansiedad que estamos viviendo en esta cuarentena, pero es bien típico, ¿no? Pues sí, en el grueso de la población que hemos recibido acá en la clínica con algún cuadro de ansiedad, que justamente es lo que se espera, como bien lo comentabas, ¿no? Lo que esperan nuestros padres, ¿no? En este caso, lo que nosotros esperamos que ocurra en el entorno, pero sobre todo lo que esperamos de nosotros, y siempre se lo digo a los pacientes, es que no creo que sea muy justo que tú esperes de ti lo mismo que eras antes de la pandemia. Somos personas completamente diferentes, ¿no? Un comerciante que vendía, no sé, 30,000 pesos a la semana antes de la cuarentena y comenzó a vender 5,000 pesos, 2,000, ¿no? Pues no resulta como te lo digo, justo, ¿no? Que él pretenda llegar a ser lo que era antes de la cuarentena, porque no hay forma, la gente está gastada, las personas, pues no hay flujo de efectivo, precisamente porque muchos negocios cerraron, porque las personas, perdón, las empresas, pues bajaron la guardia, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso de lo que esperamos, sí, siempre es generador de ansiedad. Ahora, sí, efectivamente, mira, la ansiedad, y creo que ya voy a responder la primera pregunta que me hiciste hasta ahorita, pero la ansiedad es una emoción. Ajá. Las emociones hay que tenerlo bien claro, las emociones no se somatizan como lo decimos habitualmente, de hecho las emociones son somatizaciones, es una activación fisiológica generalizada y propiciada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, sí, efectivamente, cuando tenemos un problema emocional, pues hay una activación fisiológica continua, constante. Entonces, están esas manifestaciones sucediendo todo el tiempo. Es bastante común que una persona con algún problema mental o que esté cursando con algo que pues, sí se le está dificultando, pues bueno, se desarrollan patologías como la colitis, la gastritis, ¿no? Este tipo de afecciones. Entonces ya lo vemos, o sea, a pesar de que las emociones no es una afectación, sino es una activación fisiológica continua, pues sí puede acarrear determinados problemas de salud. Y eso sin mencionar, pues todos los procesos bioquímicos que están ocurriendo en el cuerpo y que efectivamente empiezan a cambiar, pues el funcionamiento orgánico, ¿no? Pues sí, desde el sistema inmunitario, etcétera, etcétera, Luis. Perdón. Dentro de los problemas que tú atiendes en la clínica, que ya tienen varios años trabajando, es una clínica que se recomienda ampliamente. Gracias. ¿Qué tipo de asuntos son los que más llegan comúnmente? ¿Por rupturas amorosas, por alguna pérdida de un familiar, por estrés, por ansiedad? ¿Qué es lo más común que tú has visto en tu experiencia profesional? Bien, pues sí, como bien lo dices, ya llevamos pues 4 años trabajando, ya propiamente con la clínica constituida como una asociación civil. Y bueno, como la clínica se llama Clínica de la Ansiedad y Salud Mental, pues es como bastante común que recibamos pacientes con cuadros de ansiedad. Es como lo más, sí, lo típico. Ahora, la etiología.
psicodinámica o psicológica, pues, ¿no? Que está presente para que se desarrollen este tipo de cuadros, pues bueno, tenemos como básicamente los problemas que pueden suceder en el entorno familiar, que es como así lo primordial, digamos el origen principal, es decir, problemas en el sistema familiar. Posteriormente, pues problemas que están ocurriendo dentro del entorno escolar cuando los pacientes están estudiando algo, ¿no? Algún grado, posgrado, o educación básica, etcétera, etcétera. O los problemas que llegan a ocurrir en el trabajo, ¿no? Obviamente dentro de estos problemas que te menciono sobre el sistema familiar, bueno, también cuando hablamos de personas casadas, bueno, nos referimos a ese, pues a ese núcleo familiar. Pero en general, sí puedo decirte que es ansiedad y que al final de cuentas la etiología, el origen, principio de estos cuadros son esos entornos o esas situaciones que te comento, Luis. Dentro de la clínica, eh, sé que manejan diferentes áreas o ramas, ¿no? Diferentes especialistas. ¿Qué áreas podemos encontrar con ustedes en la clínica? ¿A qué tipo de pacientes atienden? Ok. Bueno, mira, hay diferentes tipos de especialidades, tanto médicas como terapéuticas. En la parte médica, bueno, pues hay un neurólogo, hay un endocrinólogo, bueno, están los psiquiatras, siempre buscando estas tres disciplinas encaminadas al funcionamiento mental. Claro, el endocrinólogo puede atender consulta exclusivamente de endocrinología, pero bueno, está muy relacionado el funcionamiento del sistema nervioso central con el sistema endocrino. Entonces tenemos esas tres especialidades médicas: psiquiatría, neurología y endocrinología. En la parte terapéutica, bueno, tenemos psicología, somos alrededor de 10, 12 psicoterapeutas con diferentes formaciones y especializaciones, pero bueno, siempre buscamos que sea una atención transdisciplinaria, integrativa acá. Dentro de la parte terapéutica, bueno, también tenemos al terapeuta o al licenciado en comunicación humana, que es el terapeuta del lenguaje. Tenemos a la parte de nutrición y, bueno, también tenemos tanatólogas acá. Ah, bueno, y una gerontóloga. Cuando mencionas que son transdisciplinarios, ¿a qué se refiere? Ok. ¿Se manejan solamente, digamos, con psicoanálisis, cognitivo-conductual o cada uno tiene una especialidad? Bueno, mira, o sea, refería a lo transdisciplinario es justamente intervenir el problema a través de diferentes disciplinas, pero que generen convergencia. Los trabajos multidisciplinarios o interdisciplinarios siempre hay un área del conocimiento que rige o va a la vanguardia y dirige los tratamientos desde su propia perspectiva. Por ejemplo, si aquí trabajáramos de forma multidisciplinaria, probablemente el psiquiatra llevaría el tratamiento y diría se va a hacer esto, esto, otro, pero desde su propia óptica. En el trabajo transdisciplinario es que todas las disciplinas comprendamos de la misma manera el problema a resolver, es decir, la psicopatología, el problema mental, y que todos generemos convergencia. También es no escindir el conocimiento, ¿no? O sea, parte también del trabajo multidisciplinario es eso, que se escinde, ¿no? El psiquiatra trabaja hasta aquí y el psicólogo trabaja hasta acá y así sucesivamente. Pero aquí, aparte de un flujo de comunicación, también es justamente, como te decía, entender el fenómeno con la misma perspectiva, ajá, o sea, como con una perspectiva biopsicosocial, así somos los seres humanos, ¿no? Ahora, ya hablando propiamente de los psicoterapeutas, el esfuerzo que estamos haciendo siempre acá es que seamos integrativos. Sí, es bueno, algunos se han especializado en, pues no sé, en psicoanálisis, en gestalt. Yo, por ejemplo, me fui hacia la neurociencia, o sea, un poco más neuropsicológico el trabajo. Pero a pesar de eso, de que nos hayamos especializado en algo, es siempre ser integrativos. Es decir, si llevamos una línea ortodoxa, si aplicáramos psicoanálisis ortodoxo
o terapia cognitivo-conductual ortodoxa, no podríamos utilizar todos los recursos que el paciente podría necesitar para atender su problema. Por eso siempre estamos haciendo sesiones de retroalimentación clínica, bueno, se llaman sesiones de formación clínica continua, para que entre todos estemos analizando casos, estemos exponiendo temas de interés común, de actualización, precisamente para nutrirnos de todas las estrategias de la corriente psicológica que corresponda, pero podamos darle eso al paciente y no decir, ¿sabes qué? Pues como yo soy ortodoxo, hasta acá puedo ayudarte y no puedo hacer nada más por ti. Sí, sí, entiendo a lo que te refieres. Todas esas convergencias que existen para lo que es el tratamiento del paciente. Ahora, una pregunta. Sé que tal vez en cada persona es diferente, pero ¿cuánto es el tiempo adecuado para una terapia? Digamos, de ansiedad. Puede ser 3 meses, 6 meses, un año. ¿Qué es lo más común que te has encontrado? ¿Qué es lo más difícil? ¿O qué es lo que se debería de hacer en este tipo de situaciones? Ok. Sí, mira, como bien lo dices, es muy, muy variable porque evidentemente un paciente que está dentro de un contexto, como te decía, de un sistema familiar muy problemático, va a llevar mucho más tiempo al aquel que viene por el mismo cuadro de ansiedad, pero que está viviendo una situación estresante en el trabajo, ¿no? O sea, finalmente las estrategias que va a necesitar uno u otro son diferentes y llevan más tiempo. O sea, por ejemplo, ponerle un límite al papá es muy diferente a ponerle un límite a un compañero del trabajo, ¿no? O sea, conlleva un proceso mayor de análisis cuando tiene que ser con el padre, tratar de trabajar sobre varios sentimientos, la culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general, digamos que si pudiéramos poner un promedio, yo creo que en alrededor de 4 meses, una persona con un cuadro agudo ya puede, ya puede estar funcionando mucho mejor, ajá, en relación a cómo llegó. 4 meses puede sonar mucho, pero bueno, estamos hablando de 16 sesiones, o sea, si lo vemos por sesiones, pues tampoco son tantas. Y bueno, ya tiene bastantes recursos para poder manejar algunas situaciones. Ahora, yo te puedo decir que afortunadamente, y eso te lo digo ya en el trabajo desde mi propia experiencia, eh, bueno, he podido como entender mucho mejor el fenómeno de la ansiedad, como para que un paciente en cuanto llega, sobre todo con trastorno de pánico y demás, pues bueno, de 2 a 4 semanas, él ya está, pues ya no está presentando crisis. Digo, no lo puedo generalizar y no puedo decir que así es en todos los casos. Tampoco puedo decirlo de esa forma, pero sí creo que los recursos que hemos desarrollado acá o la experiencia sobre todo, sí nos ha permitido como eficientar el trabajo clínico. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Ah, he platicado con algunas personas que sufren de ansiedad y sobre todo ahora que se vino la pandemia, se les disparó más todavía, ¿no? Y la cuestión también radica en que se va haciendo como un bucle esa situación en la que están viviendo y siento que algunos comienzan a caer un poquito más profundo en ese tipo de aspectos. Aquí la cuestión radica, como bien lo comentas, mm, de cómo apoyar a una persona para que tome algún tipo de terapia, porque no todas las personas son abiertas a lo que es la terapia. Muchas veces te hacen los comentarios, ¿no? De que es que yo no estoy loco, es que eso no sirve, eh, no sé, me duermo y ya estoy mejor, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento podemos apoyar a una persona a ir a terapia? Porque siento yo que no es lo correcto obligarlo, ¿no? Así casi como anexarlo, llevarlo a la fuerza a terapia. Entonces, ¿cómo trabajamos esa parte? Mira, Luis, creo que es muy importante lo que dices porque, bueno, tú que eres formador, eres alguien que participa como agente de cambio en las personas, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la educación, al trabajo clínico, al trabajo social,
creo que sí estamos obligados a estar informados, ¿no? A estar informados para poder orientar a las personas, o sea, para poder, bueno, sí, igual y no es nuestra experticia, pero sí estar informados para saber que, bueno, algo no está bien y que, bueno, si tiene como rasgos de ser algo mental, bueno, motivarlo, orientarlo para que vaya a buscar un psiquiatra, un psicoterapeuta, ¿no? Si parece tener condiciones o características físicas, poder orientarlo con un médico. O sea, creo que los que estamos de este lado, sí es una obligación, porque estamos con seres humanos y trabajamos para su formación, para su desarrollo integral, ¿no? Ahora, con la familia, con los amigos, ¿no? Cuando estamos en esos entornos informales, en donde se estrechan otro tipo de vínculos menos formales, bueno, pues ahí no podemos decir que las personas estén obligadas a decir tal o cual cosa, ¿no? Porque llegan los pacientes justamente y vienen después de deambular con brujos y con, pues, no sé, con otro tipo de especialistas y bueno, y muchas veces son orientados por el vecino, por el amigo, por el compadre, y está bien, o sea, no son formadores, ¿no? No son agentes de cambio, como te digo. Digo, no quiero decir que esté bien, que como sociedad reforcemos, ¿no? El que no estemos, pues sí, orientados a reconocer el trabajo profesional sí deberíamos, ¿no? También incluso en el plano informal, pero bueno, creo que, te digo, nosotros que estamos trabajando con las personas sí es una obligación y, y saber cómo orientar a la persona. Creo que eso es, bueno, más que orientar, saber cómo sensibilizarla, ¿no? Sí, muchas veces, y como lo dices, ¿no? Llegan los pacientes como si fueran a anexarse, vienen a la fuerza, pero bueno, ya es una labor propia de hacer ese trabajo de sensibilización, de llevarlo a que reconozca, bueno, aquí no, pues no te voy a apuntar con el dedo inquisidor y decirte que estás mal o que estás bien, yo no soy un juez, ni estamos en la iglesia para hacer juicios morales, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, o sea, creo que lo importante es orientar, pero de manera sensibilizada, Luis. Fíjate que yo como profesor me ha pasado muchas veces que los chicos tienen algún problema y siempre me dicen, profe, ¿usted qué me aconseja? Es así como que algo bien, bien complicado para mí que me hagan ese tipo de preguntas, porque ok, los escucho, ¿no? Y tal vez les doy una retroalimentación, pero siempre, siempre, siempre les digo, tengo amigos que son psicólogos, psicólogas, si gustas te puedo canalizar con ellos, con ellas, para que eh, ellos te puedan dar una mejor orientación, porque a mí no me corresponde esa área, yo te puedo escuchar una retroalimentación, pero ellos son los adecuados, los especialistas, la gente correcta con la que tienes que tratar ese tipo de situaciones. Es algo muy común que me pasa, sobre todo cuando son cambios que la gente tiene de trabajo, que pierde su trabajo, que están ofreciendo un trabajo diferente, o una ruptura de amorosa, de noviazgo, matrimonio. No sé, o sea, es algo para mí raro ese tipo de situaciones. No me molesta ni nada, al contrario, agradezco que me tengan esa confianza, pero siempre trato de buscar ese aspecto, de orientarlos hacia lo que es la psicología, porque siento yo que por mi formación, como bien lo dices, sí es una responsabilidad todas las palabras que les digas a las personas y que algo que incluso pueda llegar a decir mal pueda afectar en su vida personal o a futuro. Ujú. Sí, sí, sí. No, y yo te conozco, o sea, y más allá de conocerte, bueno, sí, más bien es porque te conozco, sé que eres responsable, pues, ¿no? En tu labor y que, bueno, aunque te gusta el despapalle, eso no significa que vas a dejar de escuchar a alguien y de orientarlo, ¿no? Ahora, el que lo aconsejes tampoco es negativo porque tiene la mejor intención, o sea, no eres terapeuta como para que tengas prohibido aconsejar, al contrario, eres el profesor de derecho, de criminalista, de criminalística, etcétera, etcétera. Entonces, el que tú hagas una recomendación, ¿no? Siempre lo haces con responsabilidad y bueno, o sea, aquí creo que la reflexión es eso, ¿no? Que siempre estemos como conscientes de que, bueno, si hay una buena intención,
no tiene por qué ser negativo, ¿no? Y siempre que esté esta orientación, como bien lo dices, le doy, pues no sé, un buen consejo o trato de orientarlo, pero al final de cuentas yo no voy a ser el que voy a trabajar con él y por eso le digo, bueno, te puedo recomendar a este o a esta, bueno, a este especialista o a este especialista. Y yo creo que es lo más responsable que se puede hacer desde ya, ¿no? Es como si cada vez que me solicitan un peritaje, ¿no? O los pacientes me hablan de cuestiones legales, pues bueno, aunque yo tenga experiencia haciendo peritajes, no significa que soy experto en leyes, ¿no? Soy experto en peritajes en materia de psicología, pero yo haría muy mal en decirle, no, sí, demande o contrademande o cosas así, ¿no? Al contrario, va con el especialista, ¿no? Sí, sí, de hecho. Amigo, por ahí te tienen una pregunta en el chat. No sé si ya Uh-huh. la viste. A ver, déjame ver, es que puse pantalla completa. A ver, aquí está el chat. Es de Tamar, ¿verdad? Sí. Sí, Tamar, mira, más allá del giro de la empresa, hace poco di una conferencia creo que fue para la escuela bancaria, para los exalumnos, y hablaba de esto, ¿no? O sea, la cultura laboral en México es, pues bueno, es penosa, ¿no? Eh, Hasta hay memes, ¿no? Que dicen, bueno, si vas a trabajar horas de más es ponerte la camiseta y cosas por el estilo, ¿no? O sea, es verdaderamente una vergüenza que existan este tipo de cosas en México porque hay leyes, ¿no? Para eso está la Ley Federal del Trabajo y esto. Pero bueno, es algo que ocurre. Ahora, esto, por ejemplo, esto que estás exponiendo, Tamar, era como lo que le refería a Luis, que le decía, bueno, los cuadros de ansiedad se pueden formular por diferentes tipos de problemas y esto que estás exponiendo, este problema en el trabajo, es así como de los clásicos problemas generadores de ansiedad. ¿Por qué? Porque el trabajador inhibe su capacidad para protegerse, ¿no? Frente al patrón. O sea, sí, claro, el patrón tiene una figura de autoridad, jerárquicamente está ahí en la cabeza, o frente a algún jefe, sindicato, lo que sea, ¿no? Pero el hecho de que tengan una investidura de autoridad no significa que debe de pasar encima de las personas, ¿no? Y tampoco los compañeros, por supuesto. Entonces, bueno, el problema de ansiedad justamente deriva de esa incapacidad que tiene, en este caso, el empleado pues para proteger sus propios intereses, ¿no? Para proteger sus propios derechos, etcétera, etcétera. Mira, sí, por supuesto que te recomendaría ir a alguna terapia para que tú o cualquiera de tus compañeros puedan adquirir los recursos para sentirse seguros y acudir con la instancia que tengan que acudir. Porque bueno, o sea, el mobbing está bien hablado ahorita con esto de la norma 035, o sea, es de las cosas que pues se supone que no deberían de ocurrir, digo, jamás debieron de haber ocurrido, pero bueno, ahorita está como el dedo en la llaga. Entonces, bueno, pues por supuesto que pueden haber autoridades que pueden ayudarlos a que esto no se presente, ¿no? Desde las autoridades del propio patrón o no patronales como los sindicatos o las mismas autoridades federales que regulan pues sí, las cuestiones laborales, ¿no? Pero bueno, sí, sería recomendable que fueras a terapia, pero que tampoco dejes de ver la forma en que puedes protegerte, ¿sale? También mandaron otra pregunta, Luis. ¿Vas a intervenir Sí. o la respondo? A ver, Jesús Allende, pero es que se escucha como eco. ¿Cómo es eso que se relaciona el sistema endocrino con el sistema nervioso central que pudiese producir ansiedad? Amigo, Ok. Bueno, el sistema endocrino funciona con hormonas, ¿no? El sistema nervioso central funciona con neurotransmisores, pero esencialmente es lo mismo, los llamamos de manera diferente porque, bueno, en el sistema nervioso central, pues bueno, esas sustancias químicas que ayudan a que se comuniquen las neuronas, pues se le llaman de esta manera neurotransmisores y cuando no está dentro del sistema nervioso central se le llama de esta otra forma.
Pero vaya, cualquiera de estos dos ayudan a generar comunicación entre órganos, entre tejidos, y entonces van a determinar, en el caso del sistema nervioso central, pues como lo saben, es el sistema regulador, es del cerebro, bueno, valga la redundancia, pero bueno, es el sistema que coordina pues todos los procesos vitales, ¿no? Entonces se apoya justamente el sistema endocrino para ejercer justamente ese mando o ese, pues sí, esa regulación, ese control de las funciones, como se los digo, vitales, esenciales. Ahora, si no porque el sistema nervioso central regule y el otro, digamos, se subordine, significa que no pueda haber desórdenes endocrinológicos que puedan generar un problema de ansiedad. Por ejemplo, yo les decía, aquí trabaja un endocrinólogo y bueno, muchos de sus pacientes que tienen sobre todo problemas con la glándula tiroidea, es muy común que tengan problemas de ansiedad. Por ejemplo, es bastante típico que alguien que tenga algún desorden con esta glándula, hipotiroidismo, pues lleguen a presentar taquicardias, ¿no? Y yo les decía, en el trastorno de pánico, un ataque de pánico, finalmente se caracteriza o se llega a caracterizar por taquicardias inesperadas, ¿no? Entonces, bueno, sí, puede ser que hay un principio orgánico como una mala función de esta glándula que genere taquicardias, pero el paciente ahora estas taquicardias las asocia con un problema, o bueno, las asocia con algo negativo y genera una condición de ansiedad, ¿no? Luego ya están regulados, ya no hay, ya la glándula está funcionando normalmente, pero pues el paciente se queda con un cuadro de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos la relación que pueden guardar estos dos sistemas. Amigo, creo que no tengo que escuchar ese eco. Sí, se Ah, escucha. ¿Qué podría ser? Porque no le he movido nada. no sé, quién sabe por qué. Ah, tengo un amigo que igual es psicólogo Ujú, y él me hacía un comentario al respecto de la familia, retomando el tema que comentabas de cuando una persona está dentro de un núcleo familiar complicado. Él me decía, mira, muchas veces me llevan niños y yo digo, ok, sí los atiendo, pero atiendo a toda la familia. Es combo, ¿no? Porque ujú. de nada me sirve tratarlo si lo voy a regresar a un núcleo donde existe una contaminación, entonces tengo que descontaminar a todos. En esa analogía funciona de la misma manera con cualquier persona a cualquier edad. O sea, digamos yo que si tengo hijos, si yo estoy en una situación complicada con mis hijos, también es recomendable que ellos vayan a terapia, así ya estén grandes, estén chicos. ¿Cómo funciona esta parte? Sí, Luis. ¿Se escucha mejor o no? Sí, Sí, ok. Este, sí, o sea, bien lo dice tu amigo, ¿no? O sea, por eso te lo quería poner como el primero de los puntos generadores de algún problema mental, no solo de ansiedad. Estas cuestiones que ocurren en el sistema familiar, porque efectivamente conformamos un sistema, ¿no? Un sistema se conforma de componentes y todos estos componentes interactúan por un objetivo común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, o sea, como bien lo dice, pues yo puedo hacer un trabajo con el paciente, pero pues llega a su casa y todo se descompone. Pero bueno, sí, aunque pueda sonar utópico, como una utopía, así como, ¿no? Como el socialismo o el comunismo, esto, pues al final de cuentas no es tan utópico, ¿no? O sea, por supuesto cuando tenemos hijos, ¿no? Que disponen de cero recursos porque dependen por completo de los padres, y me refiero a niños, ¿no? Por supuesto que todos le tienen que entrar, porque los niños no van a tener esos recursos para poder llegar y decir yo establezco este límite, porque aparte ni va a poder, ¿no? Pero bueno, cuando ya somos adultos, sí es un compromiso con uno mismo el reconocer que la familia no está en el consultorio conmigo, la familia no está asumiéndose como parte del problema, pero yo sí me estoy asumiendo como parte del problema. Entonces, desde ahí yo lo tengo que resolver a sabiendas de que
pues los demás van a seguir con los mismos vicios o con las mismas, pues con los mismos vínculos, etcétera, etcétera. Entonces, aunque como te lo decía, tiene mucha razón tu amigo, pues bueno, cuando uno hace ese ejercicio de autorreflexión, de introspección, de reconocimiento que tiene un problema, de que no voy a poder solo y necesito al terapeuta, debo asumir también eso, ¿no? El hecho de que yo, sí, aparentemente voy contra todo el sistema, sí, pero al final de cuentas tampoco es imposible. Por eso te decía, aunque suene como utópico, no lo es del todo, ¿no? Ahora, en el ejemplo que tú decías, si yo tuviera hijos, ¿no? Y yo tengo un problema, entonces pues también tengo que llevar a mis chavitos, pues no, en realidad, bueno, no estoy siendo no contundente, sino seguramente cuando tú empiezas a generar cambios como uno de los grandes engranes de ese sistema que formaste con tu pareja o si no la hay, al menos formaste con tus hijos, seguramente van a empezar a ver transformaciones en ellos, porque van a estar aprendiendo cosas nuevas, van a estar viendo cómo ahora su papá regula sus emociones de manera diferente. Claro, si esa condición no mejora, es decir, sigue habiendo un problema manifiesto en los niños, conductual, emocional o de la índole que sea, entonces sí, ya podrías decir, bueno, creo que pues, yo estoy haciendo cambios, pero los chiquillos como que no pueden, no quieren o quién sabe por qué, pues entonces sí, ya se hace ese ejercicio, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ya directamente con los niños, ¿no? El eco que te digo Uh -huh. soy yo, no, pero no sé por qué escucha. Ah, ok, qué bueno. Por acá hay otra pregunta que nos hace Mariana. ¿Qué tiene que ver que te quiten la matriz y después esto te genera ansiedad? Ok, Mariana, mira, la verdad es que no estoy del todo seguro porque no es mi área del conocimiento, o sea, aunque ahí respondí una pregunta del sistema endocrino, no significa que sea experto en esto y tampoco quisiera responder una tontería. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, o sea, es decir, al punto que quiero llegar es, no necesariamente podríamos pensar que el cuadro de ansiedad derivó porque ahora funcionalmente ya no hay un órgano y un órgano que está relacionado con el funcionamiento hormonal. Desde la perspectiva psicológica, si hay un cuadro de ansiedad después de esto, puede ser en relación con lo que la matriz signifique para una mujer. O sea, debemos de ser muy conscientes que vivimos en un contexto sociocultural donde desafortunadamente la mujer tiene que, pues sí, básicamente son como criadas, ¿no? Se les manda el mensaje constantemente de que para ser felices tienen que ser madres, ¿no? O tienen que ser esposas, o tienen que cocinar rico, y es bastante desafortunado esto, ¿no? Pero bueno, entonces, si hay como mucha influencia de ese aspecto sociocultural en una mujer, ya podemos ver que entonces el que a una mujer le quiten la matriz, pues conlleva un gran golpe hacia esas expectativas que ella tenía en relación con lo que es ser mujer, porque fue bombardeada por esto, y bueno, es hipotético, ¿no? O sea, no, afortunadamente no todas las mujeres en México tienen que seguir estos patrones o estos deseos sociales o expectativas sociales que hay sobre ellas, ¿no? Pero bueno, al estar tan arraigado, ¿no? Y dentro de nuestra cultura tan machista, pues bueno, es una posibilidad que más bien el aspecto psicológico está jugando un papel fundamental para que se desarrolle este tipo de cuadro, Mariana. Por acá tienes otro mensaje de Tamar, amigo. Uh -huh. Y lo estoy Eh, com- leyendo. ok, adelante. Sí. Uh -huh. Sí, Tamar. Mira, en todos lados se cuecen habas, ¿no? O sea,
no significa que la empresa donde trabaje sea buena o mala, no, bueno, yo al menos yo no lo sé, ¿no? Hace poco recibí una paciente que decía, bueno, de dentro de todo lo que veíamos en la consulta, decía que ahí en su trabajo le estaban dando, bueno, a ellos en su trabajo le estaban dando bueno, cursos de comunicación asertiva, ¿no? Y decía, a mí me dicen que me falta asertividad porque yo digo las cosas muy directas, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿qué? O sea, ¿qué carajos, no? O sea, ¿cómo que el ser directo no es ser asertivo? O sea, uno de los grandes problemas que tenemos dentro de estos fenómenos sociales que les estoy diciendo, ¿no? Que tienen que ver tristemente con nuestra idiosincrasia y demás, es creer que la comunicación debe ser delicada, o sea, claro, debe ser empática, por supuesto, ¿no? O sea, debo de tener en cuenta la realidad del otro para comunicar, para saber cómo comunicar lo que quiero. Pero ser directo es lo más asertivo que puede haber. Ajá. O sea, la comunicación debe ser directa, la comunicación no debe ser estética, ¿no? O sea, no debe ser bonita, ¿no? No debe ser, eh, pues sí, con artística, pues no es poesía, ¿me explico? Bueno, eso te lo digo, Tamar, precisamente por eso. O sea, en muchas empresas se llevan a cabo acciones que aparentemente están eficientando, pues sí, los procesos propiamente organizacionales, pero no siempre es así. Ajá. Ahora, sí puede ser un esfuerzo bastante formal, noble, sincero de la empresa que lo esté haciendo, pero muchas veces las iniciativas no tienen, tal vez sí tienen cabeza, pero no tienen pies, o viceversa. Ajá. Muchas veces se hace un buen esfuerzo para intentar sondear algo, pero eso no significa que como bien lo dices, que necesariamente se esté aplicando. Ahora yo te decía, ¿no? Sí, qué bueno que hayan hecho ese esfuerzo, o al menos tú, para lograr como ciertas cosas dentro del entorno laboral, pero no solo es, bueno, si algo no se está transformando y está afectándote y es tu fuente de ingresos, etcétera, etcétera, por eso decías, bueno, pues nunca está de más recurrir a alguna otra autoridad, ¿no? Sí, primero hay que acudir a las que están dentro de la institución, del organismo en donde trabajamos, pero si eso no opera, pues no pueden seguir pasando encima de nosotros, ¿me explico? Claro, tal vez no has hablado con la persona precisa, etcétera, etcétera. Sí, estaría bien que te terminaras de informar, pero si se agotaron los recursos, bueno, pues se habrán agotado, pero los externos no necesariamente se agotan. Ujú. Amigo, por ahí tienes otra pregunta de Jesús Allende, que nos Ajá, dice que a partir de la pandemia, ¿qué tanto ha aumentado el número de pacientes con, con problemas de ansiedad? ok. Muy bien, Juan Jesús. Mira, la verdad es que no tengo ese dato y acabo de terminar el doctorado. Dentro del marco teórico que hice, puse los datos epidemiológicos de México, ¿no? Bueno, hay 14.3% de la población mexicana con algún trastorno de ansiedad. Bueno, esto te lo digo, Jesús, porque acabo de terminar el doctorado, hice el examen el mes pasado. Bueno, esa, esa, mm, esa encuesta que te acabo de decir es de 2016. O sea, estamos hablando de que no hay una encuesta en salud mental o no hay datos epidemiológicos en salud mental desde esa fecha hasta el día de hoy. Y creo que no es ni siquiera 2016, creo que es hasta más lejana, ¿no? Entonces, eso deja entrever el gran problema que hay, aunado pues sí, al propio problema de salud mental, que ni siquiera hay datos disponibles. No dudo nada que se esté haciendo mucha investigación y se está haciendo, de hecho, sobre los cuadros psicopatológicos en relación pues sí, con la pandemia, ¿no? Pero datos oficiales, pues no, hasta donde yo sé, no los hay.
Digo, ahí también hace poco vi unos datos de aquí de la Ciudad de México, no los tengo tan presentes, pues fue un dato que dijo un secretario de salud hace como unos 2, 3 años, algo así, pero fue un dato que dijo, ¿no? O sea, no sé si hay, bueno, yo no encontré un documento que realmente se haya hecho la investigación, que se desprenda de los datos del INEGI o cosas así. Es muy probable que esta encuesta de la que te hablo pues, se desprenda de los datos del INEGI, por eso están antigua. Aún así, creo que es una responsabilidad de las autoridades de salud estar pues haciendo este trabajo estadístico constantemente. Te digo, probablemente haya datos sobre los cuadros de ansiedad en la pandemia, no los conozco, pero solo quería contextualizarte para, pues sí, para darnos cuenta que pues no hay datos, ¿no? O yo tengo otros datos, como dicen por ahí. Yo tengo otros datos. Ajá. Mira, algo con lo que les he comentado mucho en las pláticas a las personas y más sobre el del tiempo de la pandemia para acá, es que la salud mental tendría que ser como canasta básica, ¿no? Algo que tengamos mayor acceso, porque digamos por parte de la Procuraduría o de instituciones de apoyo a la sociedad, sí te dan la cita de psicología cuando eres víctima en alguna situación, pero te las dan así como que muy largas entre una y otra, y la primera tarda mucho en dártela y cosas por el estilo. Y también Ujú. siento que no hay una disciplina, no sé si llamarlo así, por parte de las personas, porque muchas veces yo creo que tú lo has vivido, que van a terapia y van a una o dos sesiones y ya se desaparecen, ¿no? Y regresan dentro de un año o dos, cuando otra vez pasa otra situación complicada. Entonces, el acceso a lo que es la salud mental, yo creo que también es súper importante. Y quitarnos esos mitos, ¿no? Esas cuestiones de las que hemos hablado constantemente al respecto de que la terapia no es para gente locos. Ujú. Sí, 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 con esta pregunta, pues bueno, cerramos y nada más nos platicas un poquito de tu libro y ya. ok, Luis, gracias. Mira, uno de los grandes problemas también del país, ¿no? Bueno, yo soy mexicano, así es que puedo hablar con toda autoridad. Bueno, no, ninguna autoridad política, ni mucho menos, pero sí como ciudadano y usuarios de servicios de salud pública y demás. Uno de los grandes problemas también que tiene el sistema de administración de la salud en México es que se le invierte demasiado al tratamiento de enfermedades, ¿no? Y es bien sabido que entre más inviertas en prevención, pues vas a tener menos problemas, ¿no? O bueno, vas a tener menos demanda en el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Pues somos el país con más gorditos en el mundo y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas, de los ideales que deberían de suceder es invertir más en esto, ¿no? En la prevención, porque las enfermedades mentales también son prevenibles. Ahora, bien lo decías, ¿no? La salud mental debe ser como la canasta básica, por supuesto, ¿no? Así como la salud física, la salud mental es fundamental, van ligadas las dos, ajá, o sea, como bien lo decía, creo que era Mariana, bueno, ¿por qué una persona que le quita la matriz puede tener un problema de ansiedad? Claro, ¿no? O sea, estamos partiendo de algo orgánico que derivó en algo psicológico, independientemente si haya sido por algo hormonal o por algo de otra índole, pero derivó en un problema psicológico. Y ya lo decíamos al comienzo, ¿no? Los problemas psicológicos también pueden derivar en problemas físicos. Entonces, bueno, es inevitable pensar en ello. Y sí, también parte de lo que decías, ¿no? O sea, dentro de este trabajo de la prevención, también es muy importante hacer un trabajo de sensibilización en la población, ¿no? Quitar, sí, o sea, si nosotros mismos, por nuestras cuestiones culturales, fuimos los que le pusimos una etiqueta al psiquiatra pues sí, de que atiende locos, igual que al psicólogo, pues también es nuestra labor quitarle las etiquetas, ¿no?
a esas especialidades y llevar a las personas a que se sensibilicen de que no tratan locos, tratan a personas tanto como el psicólogo, como el psiquiatra, una persona común y corriente, nada más que está teniendo dificultades para resolver algo en particular, ¿no? Y Sí, bueno, pues ya por último, y gracias por el espacio también como escritor, pues bueno, mira, ese libro que intercambié contigo, yo también me quedé con uno muy bueno tuyo, pues fue el último que publiqué, es el tercero, espero seguir trabajando en esto, como lo dije, acabo de terminar el doctorado, entonces estaba volviéndome loco, pero este es una novela de suspenso, es un thriller psicológico, así como la primera que fue El espejo, es el tipo de literatura que me gusta escribir. Pues sí, no sé, tiene que ver también con mi locura, ¿no? Porque aunque soy salud mental, pues bueno, también tengo mis cosas y afortunadamente se generan en productos como este. Y pues bueno, eso es otra faceta de mí que disfruto en realidad mucho, ¿no? La escritura, no solo de estas cuestiones de thrillers literarios, sino también, bueno, ahorita quisiera incursionar un poquito más pues en cuestiones científicas, ¿no? Pues ya publiqué ahí un trabajo, una investigación, entonces, pues me gustaría hacer también este tipo de trabajo, Luis. sí, la verdad muy bueno, ya lo Gracias. leí, súper recomendable. Amigo, ¿cómo te podemos localizar en redes sociales, números, algo para las personas que te están viendo? Y también, bueno, nosotros nos los proporcionas también, ya tengo algunos, porque ese video lo subimos a YouTube para que la gente lo pueda ver también posteriormente. Excelente, Luis. Pues mira, yo estoy en redes sociales, así como estoy, Luis Fernando Burguete. Pues estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter. Pues creo que ya, bueno, tengo un blog en Tumblr y bueno, si me lo permites, puedo proporcionar el número de teléfono de la recepción de la clínica, que es en donde se captan todas las llamadas para canalizar con los diferentes especialistas. ¿Sí se puede? Sí, adelante. Sí. Es un teléfono móvil, se puede enviar WhatsApp o hacer llamada telefónica, es el 56 11 70 81 17. Entonces, bueno, también a través de ese medio, pues se pueden contactar conmigo, ¿no? Y ahí en la recepción les dirán la forma o les proporcionan mi teléfono personal o lo que fuera. Ok, perfecto. Entonces, ya con eso cerramos la entrevista del día de hoy. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Sé que ahorita ya te tienes que retirar, que tienes paciente, como siempre, trabajando, estudiando y compartiendo conocimientos. Entonces, la verdad, te agradecemos el tiempo que nos brindaste. Una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos al principio, pero ya tendremos oportunidad de escuchar un poco más de tu trabajo más adelante en los siguientes cursos que estarás participando con nosotros. Sí, Luis, perdón, nada más te voy a interrumpir. No quiero dejar de agradecerte por la oportunidad. Siempre es para mí muy placentero trabajar contigo. Te conozco, lo repito, como persona. Aparte de que me caes bien, yo sé que eres serio, trabajas, siempre quieres hacer cosas, siempre estás cumpliendo el objetivo de INEPED, que es pues, socializar el conocimiento para prevenir el delito. Yo admiro tu trabajo y por eso no Muchas quería gracias. dejarte de agradecer y agradecer a todos los que estuvieron presentes, Luis. Muchas gracias que también es recíproco, es mutuo, la admiración, el respeto, la amistad y el cariño que se te tiene a ti, a la licenciada Ileana y al respeto a la clínica en general. Gracias, Luis. Hasta la próxima, amigo. Que estés muy bien. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego. Bye.